Y bueno, comenzamos. Hola, buenos días compañeras y compañeros. En primer lugar, gracias a todos por acompañarnos. Un saludo a todos los que nos están viendo por el Facebook o en las diversas plataformas que hemos habilitado. En el nombre del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, le damos la más bienvenida. Mi nombre es Alejandro Marín y voy a fungir como moderador de esta conferencia que se desarrolla en el marco de la Semana de Evaluación 2020. Como todos sabemos, hoy enfrentamos problemas mucho más severos, estamos frente a una crisis muy severa y hoy necesitamos tener diagnósticos mucho más robustos y más precisos que nos permitan identificar, resolver problemas públicos que enfrenta la población y en especial para los grupos vulnerables. Y para esto hemos preparado una conferencia titulada que se llama Efectos Sociales de la Pandemia COVID-2019, grupos vulnerables en términos socioeconómicos en América Latina y en la Ciudad de México, algunas alternativas de política pública. Y en esta ocasión tenemos a dos destacadas personalidades. Tenemos al maestro Pablo Llanes Rizo, quien es licenciado en Economía, maestro en Gobiernos y Asuntos Públicos por la Universidad Nacional Autónoma de México, ponente en diplomados sobre política social, desigualdad, pobreza, exclusión social, derechos humanos y derechos indígenas, tanto a nivel nacional y a nivel internacional. En la Ciudad de México ha participado en actividades sobre derechos humanos y políticas sociales con instituciones como el CIESAS, la UNAM, el ITAM, el INAP, el ENAP, la Universidad Iberoamericana, el Tecnológico de Monterrey, a la Academia Mexicana de Derechos Humanos, la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Suprema Corte de Justicia, y así podríamos decir un montón de instituciones que ha participado el maestro Pablo Llanes. Y actualmente se desempeña como coordinador de investigación en la sede subregional de la CEPAL, y también nos acompaña la doctora Araceli Damián González, quien es directora general del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social Evalúa Ciudad de México y es profesora investigadora con licencia en el Colegio de México. Fue diputada federal de 2015 a 2018 por el partido de Morena, fungió como presidente de la Comisión de Seguridad Social y fue miembro de la Comisión Especial para el caso de Ayotzinapa y secretaria de la Comisión de Desarrollo Social de la 63 legislatura. Es doctor en Economía Urbana por la Universidad de Londres, Inglaterra, y maestra en Desarrollo Urbano por el Colegio de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Ha sido investigadora visitante de las universidades de Bristol, Manchester y ha impartido cátedra en la UAM de Xochimilco, en el Instituto Mora y en la Escuela Nacional de Antropología. Es promotora de la iniciativa del Ingreso Ciudadano Universal y ha sido consultora del PNUD y de la CEPAL. Y bueno, y para no quitar mucho tiempo a nuestros ponentes, la dinámica del evento es el siguiente. Cada ponente tendrá 20 minutos y durante la conferencia pueden enviarnos todos los que nos están viendo preguntas, inquietudes y al final le vamos a leerlas para que sean respondidas por nuestros invitados. Es necesario también que podamos registrar nuestra asistencia para que nos puedan dar nuestra constancia. Y sin más que decir, le cedo la palabra al maestro Pablo Llanes. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Felicidades por organizar esta actividad. Seguramente se le va a venir un trabajo enorme al Evalúa derivado de los acontecimientos que estamos viviendo en términos de efectivamente pues valorar tanto la modificación en los indicadores sociales principales como en el tipo de políticas y respuestas frente a ello. Yo quisiera señalar que desde la CEPAL hemos constituido un observatorio COVID-19. Este observatorio es de acceso libre para todas las personas, gratuito por supuesto, está en la página de la CEPAL y hemos estado emitiendo diferentes informes especiales respecto a la dimensión económica, la dimensión fiscal, la dimensión social y algunos aspectos específicos como seguridad alimentaria, como panorama laboral
etc. Entonces, ustedes podrán encontrar ahí bastante información, lo más actualizada posible de lo que hemos venido trabajando. Evidentemente vemos la dureza, la gravedad de lo que está sucediendo. Entendemos la complejidad de las estimaciones que hay que ir construyendo porque es una situación inédita y al mismo tiempo muy dinámica. Y entonces los impactos que se pueden prever pues son estimaciones provisionales basadas en el mayor acopio posible de información, pero sí tener conciencia de que el nivel de incertidumbre es todavía importante, relevante, por lo tanto hay que tenerlo presente. Primero, ¿cómo nos encontró la pandemia en América Latina? Yo creo que ese es un punto importante. Veníamos ya en un proceso en donde en la región venía cayendo el crecimiento económico, en donde las mediciones de pobreza que hace la CEPAL apuntaban a que empezaba a haber un nuevo incremento en pobreza extrema y en pobreza en general, en donde las economías más importantes por su peso en la región mostraban tasas de crecimiento bajas, es el caso de Brasil, pero también es el caso de México, y en donde teníamos o tenemos sistemas de salud bastante debilitados. Es decir, nos toma en una situación mala como región, con los indicadores que podamos utilizar en términos de capacidad hospitalaria, capacidad de atención, etcétera, bajas, con una población muy extensa que trabaja en condiciones de informalidad y en general en una situación de muchas limitaciones de los regímenes de bienestar y sistemas de protección social de la región. Ya en sí mismo esto es un problema. En el contexto de la pandemia que pone en tensión todas las estructuras, recuperando esta idea de Ignacio Ramonet de un hecho social total, pues rápidamente se reconoció que estábamos ante la evidencia de la fragilidad de los regímenes de bienestar y sistemas de protección social en la región. Nos parece que tres son las dimensiones fundamentales de fallas estructurales que se han revelado en esta coyuntura. Una tiene que ver con la dimensión de los ingresos, eso es una cosa clarísima, la dimensión de la salud y los sistemas de cuidados. Y de ahí se derivan algunas propuestas que desde la CEPAL estamos formulando. No solo tenemos niveles de pobreza muy altos en la región, tenemos además, la CEPAL hemos venido trabajando todo lo que es la precarización del ingreso, que agrupa a sectores muy amplios de la población. En el panorama social del año pasado hicimos un estudio sobre los llamados estratos medios en América Latina y mostramos que no puede crearse una estratificación social sobre la idea de pobres y no pobres. En realidad, la población que está debajo de la línea de pobreza es una, pero encontramos también población altamente vulnerable a la pobreza, que para nosotros es toda aquella que está hasta 1.8 veces arriba de la línea de pobreza. O sea, que ante cualquier acontecimiento, cualquier pequeño accidente, esa población cae en situación de pobreza. Y también la enorme precariedad de los estratos medios y cómo hasta tres líneas de pobreza, que consideramos los estratos medios bajos, encontramos prácticamente al 75% de la población de América Latina
está en estratos bajos, en estratos vulnerables a la pobreza o en situación de pobreza. Entonces, esta es la precariedad que la pandemia ha revelado con toda crudeza. Población que vive al día, población que tiene una inserción laboral, en muchos casos desprovista de derechos, y en donde la desprotección frente al ingreso ha quedado revelada de manera dramática. No es por ello casual que en todos los países de América Latina, con las diferentes orientaciones políticas, ideológicas de los mismos, se han dado a la tarea de hacer políticas de apoyo al ingreso de emergencia. Entonces se han hecho muy diversas iniciativas de transferencia de ingreso a los hogares en algunos casos, a las personas en otro, algunos a través de los programas que ya existían, otros mediante transferencias familiares para protección del empleo, otras para compromisos de las empresas de no generar desempleo. Pero ha sido una explosión de iniciativas en materia de transferencias monetarias como no se había visto en América Latina. Déjenme darles un dato que está presente además en el documento del desafío social frente a la COVID-19, en donde los programas de transferencias monetarias condicionadas de los últimos 20 años han oscilado, estoy hablando de un promedio regional, en torno al 0.35 del PIB. En los últimos 2 meses se han hecho programas adicionales por el 0.7 del PIB. Cuando se decía que no había posibilidades de crecer, que no había posibilidades de ampliar los programas, a la hora de una emergencia como la que estamos viviendo, pues han saltado por los aires muchas de las viejas ideas, reglas, etcétera, y se han implantado políticas que en enero hubieran sido absolutamente impensables. Algunos países, por ejemplo, que se habían comprometido a congelar el gasto social por 20 años, impulsaron y tuvieron que impulsar medidas de transferencia de ingreso de emergencia inmediatas sobre la base de lo que hubiera. Yo quiero poner el contrafactual que me parece muy importante. Imaginemos que la pandemia nos hubiera alcanzado con un ingreso ciudadano universal implementado. Estaríamos contando otra historia, completamente otra historia respecto a los efectos sociales y también a los efectos económicos, porque cumpliría una función muy importante de lo que en economía se llama un estabilizador automático. Es lo que pasó en México, por ejemplo, que tuvo la posibilidad de transferir rápidamente, adelantar las pensiones de adultos mayores, porque la pensión de adultos mayores ya existía. Imaginémonos si no hubiera existido. A toda velocidad, con muchas improvisaciones, tendría que haberse tratado de colocar una política de transferencia de ingreso. Dada la enorme fragilidad que se ha expresado en esta materia, desde la CEPAL hemos propuesto la posibilidad de implementar un ingreso básico de emergencia en América Latina que cubra al 33% de la población, o sea, es una cosa significativa, con al menos una línea de pobreza y por un periodo de 6 meses. Pero también hemos planteado que hay que pensar en el estado de bienestar que requerimos hacia adelante. Y en ese sentido, con todas sus letras, desde la CEPAL, hemos propuesto la necesidad de avanzar hacia la construcción del ingreso ciudadano universal como uno de los nuevos pilares del régimen y estado de bienestar que hay que construir en el siglo XX. En medio de esta incertidumbre, hay que tener también claro que hay un debate muy intenso sobre el tipo de recuperación económica que se prevé una vez que pase la fase más crítica de la pandemia. Y como ven ahora, pues hay como una sopa de letras, ¿verdad?
hay el debate de si va a ser en V, si va a ser en W, si va a ser en L, si va a ser en U, si va a ser una U gorda, una U delgada, si va a ser una palomita Nike, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver con que estamos enfrentando una crisis muy diferente a las crisis que hemos visto antes y en donde es previsible pensar que, a diferencia de otras crisis, de otros ciclos económicos, en donde es claro el punto de bajada, es claro el valle, el punto mínimo, y luego el proceso de recuperación, en una situación de tanta incertidumbre, pues no es descartable un panorama de freno y arranque. Vean incluso lo que pasó la semana pasada en Corea. O sea, Corea volvió a reforzar la cuarentena, volvió a aplicar medidas restrictivas, porque lo que sí parece bastante claro es que esto, más que un proceso lineal, dependiendo el grado de inclinación de la curva, pero que parece que va a ser una cosa más estocástica, que puede ser más, se puede parecer más a un electrocardiograma, el proceso de recuperación, que a un proceso ascendente de la curva. Entonces, también hay que tener en cuenta que, al hablar de emergencia, hay una hipótesis subyacente de que esto va a durar 3 o 6 meses. Y si no es así, hay que pensar en soluciones más de carácter estructural. Entonces, explosión de transferencias monetarias en América Latina, sin duda alguna. Les digo, duplicando el monto que se ha históricamente transferido mediante programas convencionales, digamos, de focalizadas y de transferencia de ingreso. Por otro lado, tenemos la necesidad esta es parte de la precarización laboral, ¿eh? Todo esto es lo que están escuchando. Ahora es impresionante el nivel de incremento de ruido urbano que hay. Aquí tenemos ya una colección de músicos y de compradores y esto y lo otro, que la gente está saliendo a ver cómo puede sobrevivir. Yo creo que hay que tenerlo muy presente. El otro asunto es el tema de la salud. La posición de la CEPAL es la necesidad de avanzar hacia sistemas universales que superen la fragmentación, la jerarquización y la mercantilización de los sistemas de salud. Es decir, la tendencia a empezar a aplicar soluciones de mercado, particularmente en algunos países del continente, pues revela que, en condiciones de fragilidad, lo que esto produce es un diferencial de acceso a los servicios de salud muy profundo, que genera y reproduce desigualdades. Inclusive podemos decir que en algunos países, me atrevería a decir que es incluso el caso de México, pues se ha tenido que aplicar una integración de facto en los servicios de salud. Es decir, establecer que los servicios de salud en su conjunto son para atender a la población, y se han tenido que aplicar reglas de excepción, como el hecho de que el IMSS o el ISSSTE pues puedan recibir personas que no son derechohabientes, lo cual todo esto revela que mantener un esquema de un sistema público fragmentado de salud trae muchos problemas de acceso, muchos problemas de eficiencia, y nosotros esperamos que los gastos extraordinarios que muchos países de la región han tenido que aplicar en materia de salud para expansión hospitalaria, compra de equipo, contratación de personal, etcétera, pues sea un nuevo punto de partida para los sistemas de salud. O sea, que no sea simplemente un gasto de emergencia y volver a un gasto público en salud a todas luces insuficiente para la región. Entonces, nos parece que los sistemas de salud han sido puestos bajo una prueba de estrés, como se dice, en el marco de las finanzas, muy profundo, y habrá que sacar las lecciones y enseñanzas de esto. Y el tercer elemento es el sistema de cuidados. Ante una situación como lo que estamos viendo, pues se revelan las enormes limitaciones de los sistemas de cuidados, la tremenda feminización de las mismas, que incluye también a las niñas, y tenemos que pensar entonces que un nuevo régimen de bienestar y estado de bienestar, que es lo que está planteando pues la CEPAL,
requerirá de una transformación estructural de gran calado, no simplemente programas y políticas. Es un problema también de definición de estructuras institucionales del bienestar y de la protección social. Entre ellos nosotros vemos la necesidad de, ahora sí, impulsar con fuerza un enfoque universalista y garantista de la política social y particularmente de derechos fundamentales como la salud, la educación, el acceso a servicios públicos, vivienda adecuada. Creemos que es fundamental también avanzar hacia, como les decía, procesos de desmercantilización del acceso a las fuentes de bienestar. Nos parece de la mayor importancia también pensar en los nuevos pilares del Estado de bienestar. Estamos pensando claramente en empezar a construir, por la necesidad de construir una garantía de ingreso básico para toda la población, un ingreso ciudadano universal, y la necesidad también de impulsar con fuerza la construcción del sistema de cuidados, además de darle continuidad a una discusión muy fuerte que se está dando en la región, que es sobre los sistemas de pensión. O sea, después de 20 años de los procesos de capitalización individual, pues encontramos que hay una expresión de las limitaciones enormes de este esquema, de esta estructura del sistema de pensiones, y en América Latina pues está viniendo una discusión muy a fondo otra vez sobre el sistema pensionario. Finalizo con lo siguiente. Me parece que una experiencia tan fuerte, tan global, tan integral como ha sido la de la pandemia COVID-19, obligará a hacer un gran esfuerzo de evaluación. Y yo diría que la evaluación debiera tratar de responder a la siguiente pregunta. ¿Qué aprendimos? ¿Y qué necesitamos hacer de ahora en adelante? Yo creo que es un tipo de evaluación, de macroevaluación, la que probablemente se va a tener que hacer frente a las enormes implicaciones que en todos los ámbitos ha tenido la pandemia, en el ámbito de la economía, en el ámbito de la producción, de la fiscalidad, del consumo, de la transformación de los procesos productivos, la digitalización, la protección social, la salud, la educación, la cultura, la discriminación, la subjetividad social. Creo que se ofrece la oportunidad para hacer un proceso de reflexión muy a fondo, que como les digo, pues nos ayude a responder a la pregunta de qué aprendimos de todo esto. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, querido Pablo, por tus palabras. Creo que siempre son muy certeras en todo lo que nos dices. Y bueno, ahora le cedo la palabra a la doctora Araceli Damián. Por favor, doctora. Gracias, Tenoch. Gracias, Alejandro Tenoch. ¿Me dejas compartir, por favor, la pantalla? Claro, un segundo. Listo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Pablo, por acompañarnos. Y bueno, pues yo aquí les quiero compartir pues un trabajo que hicimos en el Consejo de Evaluación en el área precisamente que dirige Alejandro Marín. Parte de lo que voy a presentar es resultado del trabajo que hizo su equipo. Está Celia, está Rolando, está Kenia, está él, Alejandro, pero bueno, es un trabajo de equipo y pues aquí están algunos de los resultados. Y nosotros, digamos, desde un inicio, pues empezamos a tener esta preocupación de qué iba a pasar con el tema de la pobreza, cuáles eran las poblaciones en situación de riesgo y a qué sectores sociales podíamos llegar con la política social que se está implementando en la Ciudad de México, si era suficiente, si había que hacer algo más, en fin, ¿no? El miércoles tuvimos, pues aquí nos acompañó esta Soledad Aragón, que es la secretaria del Trabajo, que también ahí están haciendo algo en materia de empleo y con el seguro de desempleo, que la Ciudad de México es la única que lo tiene.
Pero, bueno, en primer lugar, pues queremos presentarles aquí estos resultados de lo que ocurrió en la Ciudad de México, o de lo que puede ocurrir más bien, a través de un modelo que hicimos entre la relación que existe entre el PIB y cómo se va moviendo la pobreza. Es un ejercicio exploratorio. Partimos de un análisis de lo que ha ocurrido históricamente desde 1992, tomamos datos desde 1992, y cómo, por ejemplo, a partir de las crisis que ha habido, la de 94 y después la de 2006, 2010, que fue la financiera, en la de inmobiliaria, la burbuja inmobiliaria en 2008, pero que venía antecedida en 2006 por una crisis de alimentos, que hubo una subida impresionante, y cómo se movió la pobreza en esta época, digamos, de crisis. Casi, digamos, toda la serie tenemos que veníamos de un nivel pues muy alto y bajábamos lentamente, pero íbamos con una tendencia hacia la baja y con algunos picos aquí de aumento en la pobreza. Y en relación a las tasas de crecimiento del PIB, por ejemplo, es muy claro cómo aumenta muchísimo la pobreza cuando baja el Producto Interno Bruto, y pasa lo mismo en este periodo 2006, 2008, 2010, pasa exactamente lo mismo. Y acá tenemos la pobreza por ingreso, que es la parte donde ahora va a afectar sobre todo. Digamos, nosotros tenemos esta medición multidimensional que está compuesta por dos elementos fundamentales. Uno es el ingreso y el otro son todas lo que se llamó en un tiempo, o que seguimos llamando a nosotros necesidades básicas, que tiene que ver con la vivienda, la educación, la salud, que normalmente son variables como acumulativas. Lo que yo estudié, pues en teoría, por más que haya crisis, ya no lo pierdo, pero el ingreso sí, y lo pierdo muy fácilmente. Entonces aquí es donde también nos preocupa. Y también está la cuestión de la relación entre desocupación y cambio en los niveles de pobreza, que en verdad es muy sensible la pobreza a los niveles de desocupación. Entonces, aquí, digamos, lo que está ocurriendo ahorita en México, como ustedes saben, a partir de lo que recientemente publicó el INEGI, es que la gente no se declara desocupada, porque no la clasifican como desocupada, porque no buscan activamente trabajo, porque saben que no van a encontrarlo. Entonces vamos a tener tasas de desocupación no muy altas, van a estar alrededor del 4%, en Estados Unidos están alrededor del 13%, de hecho hoy salieron los resultados, están alrededor del 13%, el porcentaje de población económicamente activa desocupada. Nosotros tenemos 4 punto y algo, pero en realidad lo que ocurrió es que la gente, 12 millones de personas, se pasaron a la población no económicamente activa, pero que están dispuestos a trabajar. Entonces, esas no las vamos a poder captar, pero yo creo que entonces este modelo, bueno, y eso ya es una reflexión mía para más adelante, hay que considerar a lo que se llama la población no económicamente activa, pero disponible para trabajar, es decir, aquella que dice que ya tomaría un empleo, pero que ha dejado de buscarlo porque no cree que va a encontrarlo. Y también vimos esto con el tema de la pobreza en la Ciudad de México, pues también tiene cambios importantes, pero, por ejemplo, por alguna razón, en el periodo en el que fue la crisis inmobiliaria no se reflejó, no tenemos encuesta en realidad que nos permita medir lo que pasó desde 2006, tenemos más bien aquí 2008, con la parte de ingreso es la que sí tiene más impacto y está claramente aquí y también en los años 90. Y eso nos, digamos, pues aquí está la relación que yo les explicaba entre pobreza y PIB, que cada vez que baja más bien que aumenta el PIB, hay una tendencia tanto nacional como en la Ciudad de México a una baja en la pobreza, pero aquí tenemos un alza.
de la pobreza, una baja del PIB, un alza de la pobreza, pero no hay suficientes observaciones para incorporarlas al modelo. Entonces, pues hicimos ahí, bueno, los chicos del área de Alejandro hicieron ahí este modelo en donde relacionaron, es muy sencillo, la elasticidad que hay entre el movimiento que hay en la pobreza multidimensional, los cambios en el PIB y además en el desempleo. Y lo que encuentran es que un aumento en el Producto Interno Bruto reduce la pobreza multidimensional en 0.1331%, manteniendo constante el desempleo, y que al aumentar un punto porcentual la tasa de desempleo, pues aumenta en 0.05 la pobreza multidimensional. El modelo, digamos, se aplicó, aquí está la estimación del PIB, que es el más clarito, la línea más clara, cómo se va moviendo según el modelo y cómo se ve en realidad. Entonces es un modelo que realmente tiene muchas posibilidades, mucha capacidad de mirar cómo ocurre en situaciones de crisis económicas, pero como acaba de decir Pablo, estamos en una crisis muy especial y bueno, había que tomarlo con cierta precaución. Y este ejercicio predictivo nos lleva a que a nivel nacional, si se asume un decremento del 6.5%, que es con el que nosotros hicimos el ejercicio, que fue con lo que originalmente la CEPAL dijo que iba a reducirse la pobreza en México, y ahora están diciendo que se va a reducir 8%, 10%, muchísimo más. Vamos, y además, si tenemos un incremento de la tasa de desocupación de 10.7, pero que en realidad ya la tenemos más alta, pero no lo tenemos registrado oficialmente, habría que hacer ese cálculo, estaríamos nosotros estimando que alrededor crecería la pobreza multidimensional o casi 8%, perdón, lo que significa es 7.2 millones. Coneval estimó 8 millones. Nosotros estamos estimando un poco menos, pero tomando en consideración que el PIB se va a reducir más y que en realidad la tasa de desocupación, aunque no aparezca oficialmente la población como desocupada, pero que se movió a la población no económicamente activa, pero disponible, entonces vamos a tener estos cálculos de pobreza van a ser mucho más elevados. Estaríamos pensando todavía en un par de millones más de personas o quizá un poco más. Para la Ciudad de México, digamos, aquí el ejercicio no se incluyó porque no teníamos en ese momento datos de empleo para la Ciudad de México largos y que coincidieran con la cuestión de las estimaciones de pobreza, pero nada más se realizó con el PIB y la inflación. También logramos con eso un modelo bastante bueno en términos predictivos, y aquí, digamos, tenemos que un aumento del 1% en el Producto Interno Bruto provoca una disminución de la pobreza multidimensional de 0.19, manteniéndose constante la inflación. Y si aumenta la inflación, pues tenemos también un aumento de la pobreza. Entonces, digamos, aquí lo que está pasando es que la inflación se está moviendo más bien negativamente, bueno, está reduciéndose, todavía está creciendo, pero en menor velocidad. Y la otra cuestión es que la Ciudad de México responde mejor a la reducción de la pobreza frente a un crecimiento del PIB, frente a lo que ocurre a nivel nacional. Entonces, digamos, en términos de la posibilidad de recuperación, una vez que pase lo más agudo de la crisis, parecería ser que la Ciudad de México podría responder mejor. Igual acá tenemos que el modelo es bastante bueno en términos de la predicción de cómo se movería la pobreza multidimensional en relación a nuestras variables que estamos utilizando para el modelo. Y lo que estamos encontrando, suponiendo que la Ciudad de México padezca una reducción menor de la pobreza que a nivel nacional, tendríamos
consideramos ahí una reducción del 4.5% del PIB y un aumento de 1.5% en la inflación. Esperaríamos también un crecimiento muy parecido, casi del 8% en la pobreza multidimensional, que eso representa 360,000 personas más o menos, pero aquí también va a ocurrir lo mismo. Podemos quizá llegar al 500,000 de personas, considerando que la pobreza bien va a ser mayor. Ahora, el otro tema es la identificación de la población con riesgo de afectación en su nivel de vida en la Ciudad de México a partir de la pandemia. Nosotros aquí hicimos también como una simulación de lo que, tomando los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018, imputamos los programas sociales que hay en este momento. Por ejemplo, pusimos Mi Beca para Empezar, el programa de adultos mayores para todos los de 68 años y más, la Prepa Benito Juárez para todos. Hicimos ese modelaje y a partir de eso vimos cuál podía ser el impacto de esta crisis y de la pandemia en los hogares. Hablamos de los hogares porque normalmente los hogares reaccionan en conjunto. O sea, digamos, el principal proveedor es lo que se ha visto. El principal proveedor pierde el empleo, pues a lo mejor entran algunos, digamos, trabajadores secundarios, no pueden incorporarse en las mismas condiciones, sino con menos tiempo, menos salario, etcétera, etcétera, pero tratan de tener estrategias para cubrir el ingreso familiar y entonces creamos este índice de vulnerabilidad en la estabilidad del ingreso de los hogares, que bueno, está aquí un poco con fórmulas, pero no es tan complejo, vamos. Entonces, tratamos de estimar el riesgo, de 3 tipos de riesgo. Uno es el riesgo a perder el ingreso, que está en función del tipo de fuente de la que viene este ingreso. Puede ser por trabajo y entonces ahí está, digamos, altamente vulnerable o no, dependiendo de otras variables. Puede ser por pensión, en esos casos no tiene riesgo porque ahorita pensión o jubilación están, digamos, protegidas. Las finanzas públicas dicen, vamos a seguir pagando pensiones y jubilaciones. Ha habido crisis y países que han dejado de pagar inclusive pensiones y jubilaciones, no es el caso. Regalos es muy inestable. Remesas vimos que puede ser también muy inestable, bajó tremendamente el ingreso de remesas en el mes de abril. Y la renta de la propiedad, bueno, pues digamos, la gente que vive de sus rentas, literal, pues tiene pérdidas, pero tal vez no tan grandes. Y la otra que es muy importante del riesgo a perder el ingreso es la forma en que las personas están inscritas a la seguridad social. Si es por trabajo, pues existe un riesgo menor a que si no tienen esta inscripción y no es una prestación laboral. El segundo riesgo que estamos calculando es el riesgo de perder el empleo, que como el ingreso de los hogares, una parte viene de empleo y de trabajo y otra, o sea, de negocios, etcétera, etcétera, y otra viene de remesas, regalos, transferencias, etcétera. Entonces, el empleo se vuelve en sí mismo un riesgo para los hogares y está determinado por el tipo de actividades esenciales y no esenciales, y además por la posible reducción en ciertas actividades precisamente derivadas de la estrategia Quédate en casa. Entonces, por ejemplo, la gente que trabajaba de meseros, de cocineros, etcétera, etcétera, tienen riesgo alto de perder el empleo. De las actividades esenciales y no esenciales, por ejemplo, la educación fue definida como no esencial, entonces no se puede llevar a cabo, pero la gente no está perdiendo el empleo. O sea, tomamos en consideración ese tipo de cuestiones. El otro riesgo que tenemos, bueno, aquí son
digamos, ajustamos todos estos riesgos a la proporción que representa el ingreso derivado de esas fuentes de ingreso en el total del ingreso de los hogares. Y el último componente, el tercer componente, este es el riesgo asociado a la tasa de dependencia en los hogares. No es lo mismo un hogar en donde 5 personas son empleadas y 2 pierden el trabajo, a un hogar en donde solamente hay un trabajador y 5 personas dependen de él y pierden el trabajo. Entonces es un riesgo todavía aún mayor. Pero bueno, espero que haya sido muy fácil para ustedes captar o haya podido compartirles cómo hicimos esta clasificación. Y bueno, recordando un poco, voy a ir primero con la parte de cómo estábamos antes de la crisis. Me voy a centrar en la pobreza por ingresos, porque es donde les digo que va a pegar más. A nivel nacional, 6 de cada 10 personas vivían con pobreza de ingreso, 3.5 era en pobreza extrema y 2.5 en pobreza moderada, y a nivel nacional es 4 de cada 10. Y aquí está como muy repartido, aunque es sobre todo la pobreza moderada la que predomina. Y aquí está esta población que decía Pablo, que nosotros le llamamos con satisfacción mínima, pero que en realidad sus ingresos están muy cerca de la línea de pobreza y que ante cualquier movimiento en sus, digamos, en sus condiciones de empleo y de trabajo o de fuentes de ingreso, pueden caer en la pobreza. A nivel nacional, 1/4 de la población vivía en esa situación en términos de ingreso y en la ciudad llega casi al 30%. Entonces, si se dan cuenta, en la Ciudad de México, el estrato de ingreso más importante, el más representativo de todos los que nosotros hacemos, está precisamente en esa población de elevado riesgo que no necesariamente está en la pobreza. Bueno, pero bueno, la pobreza es 4 de cada 10. Pero bueno, aquí está las diferencias. Eso era personas. Ahora me voy a pasar a la parte de hogares, porque nuestro análisis lo hicimos de hogares. A nivel nacional hay casi 35 millones de hogares. Y en la ciudad hay 2.6, 2.7 millones de hogares. De estos, los hogares con un alto riesgo que nos resultaron con esas variables que acabo de explicar, casi la mitad de los hogares a nivel país se encuentra en elevado riesgo de sufrir una afectación. De ahí la importancia de considerar lo que dice Pablo en términos de del tipo de protección social que tenemos y del tipo de política social que estamos implementando. En la ciudad tenemos que 35.5%, casi 1 millón de hogares, 942,000 hogares, se encuentran en un elevado riesgo de verse afectados por la pandemia. Y baja mucho porque aquí hay mucha presencia precisamente de trabajadores, tanto del gobierno federal como del gobierno de la ciudad, que por ejemplo va a ser muy difícil que perdamos, espero, nuestro empleo, pero bueno. También están profesores universitarios, o sea, hay una población un poco más protegida, ¿no? Ahora, en relación a cómo están en pobreza de ingreso los estratos de pobreza frente al grado de vulnerabilidad, vemos que nuestro índice muestra una relación de más aguda la pobreza, más riesgo de estar en una situación de vulnerabilidad. Por eso es que, por ejemplo, tanto los pobreza moderada como de pobreza extrema se mueven, este cuadro hace 100% entre los que son pobres, los que no son pobres y el total de hogares. Entonces, mientras más pobres son, más representados están en
grado de vulnerabilidad alta, el 21% del total de los hogares, además de ser pobre, está en un elevado grado de vulnerabilidad, y los que están en satisfacción mínima normativa es el 9% de los hogares. Entonces tenemos que hay también sectores de población no pobre, como el estrato medio y alto, que están en alto riesgo, pero en realidad ellos están más representados en el grado de vulnerabilidad bajo. Entonces, hay una relación muy grande entre el nivel socioeconómico y el grado de afectación que pueden tener. Ahora, en términos de jefatura, del sexo del jefe del hogar, en realidad lo que está pasando en nuestra ciudad, como muchas otras cosas, es que los hogares con jefatura masculina aparecen con mayor vulnerabilidad cuando los vemos en conjunto, porque son los hogares en donde más porcentaje de niñas y niños viven en nuestra ciudad y en todo el país. Entonces, si recordamos, aquí tenemos en promedio 35.5% de hogares en toda la ciudad con alto riesgo de sufrir afectación. Pero cuando hablamos de la jefatura masculina, la tenemos en casi 42%, 7.6 puntos, bueno, ya no sé ahorita tantos números, por arriba del promedio de la ciudad. En cambio, las que son de jefatura femenina están por debajo. Y ahí tiene mucho que ver una estructura poblacional en donde muchas veces las jefaturas femeninas tienen menos dependientes, tienen hijos de mayor edad, tienen hijos que muchas veces ya están trabajando, y que entonces la estrategia del hogar es conjunta, entonces puede haber más de un trabajador. En cambio, muchos de los hogares encabezados por hombres tienen hijos pequeños y no pueden ir a trabajar los dos, o trabajan de manera parcial, o están empezando su carrera profesional, tanto la mujer como el hombre, en ese tipo de hogares, y entonces tienen empleos precarios. En fin, es una problemática muy compleja. Y se refleja muy bien con esto de la vulnerabilidad según si en el hogar vive una persona de hasta 5 años. Como ven, aquí aumenta tremendamente a 67% los hogares con esa característica y de alto riesgo. O sea, los que tienen niños pequeños están en altísimo riesgo, y los que son pobres están aquí, es 46.5 y 20.4 de los que no son pobres, ¿no? Entonces, además aquí vemos cómo está en la pobreza extrema la parte que mayor concentración de ese tipo de hogares existe. Y ahora también, digamos, baja el riesgo un poco cuando se tiene personas de 6 a 7 años, o sea, son hogares en el ciclo de vida en donde ya no son niños tan pequeños, no están en la primera infancia, ya están en la primaria, en la secundaria. Entonces ahí ya baja un poco el riesgo, pero de todas maneras como la mitad se encuentra en esa parte, y 30% son pobres, ¿no? Que están en alto riesgo. Y cuando tienen miembros de 60 años o más, baja muchísimo la probabilidad de riesgo, pero porque también ellos tienen un ingreso más estable, en el sentido de que muchos de esos hogares tienen al menos el ingreso que da el gobierno federal de adultos mayores. Entonces, su grado de perder ese ingreso cotidiano, aunque sea poco, pero es cotidiano, es muy bajo frente al resto de la población. Aquí el problema es el monto, ¿no? Que es muy bajito lo que da el gobierno de la federal. Ahora, viendo el grado de vulnerabilidad y cómo tenemos cubierta a la población de la ciudad, pues en primer lugar, digamos, considerando a la población que vive en pobreza por ingreso,
híjole, aquí se me fue un pobres con Z, perdón, me faltó más bien es cobertura y si están en pobreza. Ahora sí que está tremendo. Bueno, con pobreza, tenemos que 30% de ellos no llegamos al 30% de la población, aunque no todos están en un riesgo alto, ¿no? Y llegamos, pero lo cierto es que es muy efectiva mi beca para empezar, porque cubre al 50% de la población en pobreza. Y sabemos que la jefa de gobierno ha utilizado este programa como una estrategia de apoyo al ingreso familiar. Ha dicho, vamos a adelantar el programa de adultos mayores por un lado y luego de un complemento que viene del fondo de desastres y de catástrofes que tenemos y vamos, bueno, no sé, a finanzas va a tener que ver cómo hace para subsanar esto que se está utilizando ahora para mi beca para empezar, y que el gobierno federal puede llegar al casi 20% de quienes son, digamos, pobres. Y en términos de cobertura, bueno, pues hay, digamos, mientras menor es el riesgo, menor cobertura de programas sociales tenemos, y mientras más alto el riesgo, pues tenemos mayor cobertura. Y sin pobreza, pues no cubrimos al 57% de la población, hay un 16% que está muy asociado con niños pequeños, porque casi todo esto es con mi beca para empezar, donde llega la población, entonces muchos de ellos deben de estar en ese estrato de satisfacción mínima, y el gobierno federal, como ayuda a la parte de adultos mayores, pues cubre aún más a quienes están sin pobreza, pero bueno, digo, no es que, pero tienen alto riesgo algunos de ellos, ¿no? Ahora, hogares en pobreza que no reciben los programas sociales de mayor cobertura, bueno, seleccionamos aquí esos hogares, estos que están aquí, que no tienen cobertura por ninguno de los programas, ni del gobierno de la ciudad, ni del gobierno federal, y vimos qué tipo de hogares eran. Entonces nos dimos cuenta de que hay un elevado porcentaje de ellos son hogares con los que tienen al menos un menor de hasta 5 años. En esta situación están casi 60,000 hogares. Hay otro grupo menor que es de los que tienen de 6 a 17 años, que son como 25,000 hogares. Pero donde tenemos la mayor concentración de esos hogares pobres que no llegamos, es un grupo que nosotros le llamamos de adultos jóvenes, que son de los que tienen de 18 a 59 años, que no tienen ni adultos mayores y que no tienen niños. Entonces, de aquí tenemos que casi 200,000 hogares no llegamos a ellos. Y ya viéndolo por el tipo de riesgo, pues la mayoría de ellos, o sea, de estos 278,000, 177,000, casi 2/3 partes de ellos están en alto riesgo. Y no tenemos forma de llegar. Yo decía, bueno, el miércoles posiblemente algunos de ellos se pueda llegar con estos programas de seguro de desempleo, están en edades productivas, están en edades en las que tienen responsabilidades. Puede haber padres de familia, madres de familia que tienen hijos mayores de 18 años y que nadie en su hogar está trabajando, no tienen empleo. O sea, hay un grupo que no estamos llegando o que nos está costando mucho trabajo, y creo que es aquí donde tenemos la ventana de oportunidad para poder implementar una nueva política, pensar que hay sectores de la población que nos hace falta llegar. ¿Por qué está en este grupo con menores de hasta 5 años también bastante representado? Pues son hogares en los que
tenemos población de 0, 1 y 2 años que no están inscritos en preescolar, que no reciben mi beca para empezar, pero también tenemos poca cobertura de preescolar en las edades 3, 4 y 5. Entonces son niños y niñas que, como la beca, mi beca para empezar, está asociada a ir a la escuela, pues entonces no los estamos cubriendo. Entonces habría que pensar una estrategia para cubrir a los niños desde que nacen y ya después, cuando se incorporan a la escuela, continúen recibiendo su apoyo y su beneficio. Entonces, bueno, yo creo que lo voy a dejar ahí para dar paso a las preguntas del público. Gracias. Alejandro. Tiene apagado su micrófono. Perdón. Estaba hablando, no me había dado cuenta que tenía el micrófono cerrado. Muchas gracias a nuestros dos ponentes y ahora pasaríamos a las preguntas que nos han hecho a través del Facebook y a través de esta plataforma del Zoom. Y bueno, creo que primero podrías decir dos preguntas que nos hacen para los dos ponentes: cómo financiar un ingreso ciudadano universal en la Ciudad de México, con qué grupo hay que comenzar. Una segunda pregunta, nos dicen que si el ingreso universal requerirá una reforma fiscal, ¿cuándo se propondría esta y de qué tipo de reforma fiscal estaríamos hablando, ¿no? Y estas son más precisas para la doctora Araceli Damián. Nos dice que, de acuerdo al análisis, a través de qué mecanismos sobreviven las crisis las personas y hogares que no tienen alguna transferencia o están en la economía informal. Una segunda pregunta que nos señalan, dice, se tiene cálculos de un índice de vulnerabilidad para las entidades federativas, ¿dónde se pueden consultar estos análisis? Y otra tercera pregunta sería, ¿se están contemplando en el índice de vulnerabilidad el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro? Bueno, pues ahora les cedo la palabra a nuestros ponentes. No sé si comenzamos con Pablo y después con la doctora. Bueno, sí, con gusto, Alejandro. Bien, respondo a las preguntas muy claras y pertinentes, por supuesto. Primero, quisiera yo recordar cómo fue el financiamiento de la pensión de adultos mayores en el año 2000. Esa experiencia incluso me tocó vivirla personalmente. Realmente la pensión universal de adultos mayores de la Ciudad de México, se acordarán que empezó con 700 pesos, ese fue el punto de partida, se construyó con base en redireccionar el presupuesto, esa es la verdad. O sea, se planteó la necesidad de construir una pensión universal y en ese momento el jefe de gobierno, el presidente de la República, planteó la necesidad de redirigir el presupuesto para construir la pensión de adultos mayores. Incluso yo venía trabajando desde la administración anterior, de Cuauhtémoc Cárdenas y posteriormente Hugo Rosario Robles. Yo cuando vi la propuesta dije, pero si no se va a poder financiar, no hay dinero, ¿de dónde lo van a sacar? Pues mire, la verdad es que sí se sacó y fue fundamentalmente a través de redireccionar el presupuesto. Recordemos además, y sería muy bueno volver a ver los debates del año 2001, 2002, 2003, en donde había una especie de vaticinio de que era insostenible la pensión de adultos mayores, que las finanzas públicas de la ciudad no iban a resistir, etcétera, etcétera. Creo que estos argumentos, a fin de cuentas, pues terminaron siendo incorrectos. Inclusive, si ustedes ven en la estructura presupuestal, hasta antes de que se federalizara la pensión de adultos mayores, la proporción de la pensión respecto al presupuesto de la ciudad primero creció, obviamente, pero después se estabilizó y después incluso empezó a caer un poco. Entonces, yo quiero resaltar aquí el elemento de la voluntad política como un elemento crucial para poder echar
adelante iniciativas de gran calado que en su momento podrían parecer como imposibles de llevar a cabo. Ahora, una política como un ingreso ciudadano universal, construido en un periodo determinado, puede ser 20 años, como es la propuesta que Araceli presentó cuando era diputada, pues sí requiere de una movilización muy significativa de recursos. Debo decir que cuando se dice, bueno, pero es que 20 años es mucho tiempo, pues es el mismo tiempo que llevamos con las transferencias condicionadas en América Latina. En realidad, lo que hemos tenido son más de 20 años en algunos casos de este tipo de transferencias. Pero efectivamente, un ingreso ciudadano, además me interesa mucho subrayar esto, no podemos ver el ingreso ciudadano ni como una solución mágica a todos los problemas, ni como el único componente de una política. Por eso planteamos que debe entenderse como un pilar adicional en el marco de una transformación del régimen de bienestar. Indudablemente, para construir un nuevo régimen de bienestar y los diferentes pilares que deben formar parte de él, incluido el ingreso básico garantizado, pues sí se requiere en nuestros países de reformas fiscales. Eso no, yo creo que es una cosa evidente. Además, es claramente reconocido que la fiscalidad de un país como México está muy por debajo del tamaño que ya su economía tiene. Desde la CEPAL hemos planteado que deben ser sistemas fiscales claramente progresivos, que deben ser mecanismos fiscales que tengan un efecto claramente redistributivo, que tengan también dimensiones como el daño a la salud o el daño ambiental, como un elemento que puede llevarse a cabo, que tienen que explorarse áreas nuevas de la fiscalidad que tienen que ver con las nuevas formas de la economía, en particular todos los procesos de financiarización, de digitalización y entender también la importancia cada vez mayor que tienen los circuitos de acumulación en nuestras sociedades, las rentas inmobiliarias. Pero nos parece que el punto de partida puede ser una política sólida, sostenida de combate a los privilegios fiscales. Hemos estimado, por ejemplo, que la evasión y la elusión fiscal en América Latina es un porcentaje de más o menos 6.5% del Producto Interno Bruto de la región. Si simplemente se cumpliera lo que ya dice la ley y se cerraran las fugas y los mecanismos de evasión y elusión, en ese sentido, pues vemos bien el hecho de que se esté teniendo una política de evitar condonaciones y de regularizar los pagos, sobre todo los grandes contribuyentes, nos parece bien. O sea, entrar por la vía de cerrar la estructura de privilegios nos parece una buena alternativa, pero tenemos que entender que efectivamente se van a requerir reformas en materia fiscal de gran calado en toda la región para efectivamente poder financiar los nuevos regímenes de bienestar. Pero el elemento central aquí es el de la voluntad política y el pacto social. O sea, como sociedad tenemos que estar de acuerdo en la necesidad de construir un nuevo régimen de bienestar y protección social como un bien público común de la ciudad en este caso y del país, y la necesidad de financiarlo. Se habla mucho de las políticas de cohesión social. Mi opinión es que la prueba de fuego de la cohesión social es la fiscalidad. ¿En qué medida uno está dispuesto a contribuir según sus capacidades para que el resto de integrantes de la comunidad puedan recibir servicios, beneficios, prestaciones, goce de derechos acorde a sus necesidades? Entonces, sí, efectivamente, el tema de la fiscalidad es un tema que va a haber que discutir, y llamo la atención de que es un tema políticamente muy sensible. Si ustedes siguieron con atención los debates en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México,
Los debates más fuertes fueron los relacionados con aquellos que pudieran tener implicaciones en materia distributiva. Recordemos el debate muy fuerte que hubo sobre si el sistema tributario de la ciudad debía ser progresivo o proporcional. Ese fue un debate muy fuerte. Recordemos también la dureza del debate en torno a las plusvalías urbanas. Fue también un debate de los más intensos, de los más álgidos. Y, por supuesto, lo fuerte que fue el debate en torno a la propuesta de renta básica o ingreso ciudadano universal, que también fue uno de los debates más importantes, que se saldó con una fórmula que puede ser interesante si nos atenemos a la manera como la ha definido la Suprema Corte de Justicia de la Nación del derecho al mínimo vital. Porque en el contexto de las tesis de la Suprema Corte que sustentan este derecho, pues es muy claramente que el enfoque de la Corte es un enfoque no minimalista sobre el mínimo vital. Yo les invitaría a revisar estos documentos. Pero sí creo que pues hay que tomar decisiones muy importantes y de decisiones que van a requerir de la construcción de pactos sociales ambiciosos, abarcadores, porque de lo que se trata es de efectivamente construir una institucionalidad potente y acorde a los riesgos, desafíos, problemas y aspiraciones que se tienen como sociedad. ¿Podría yo comentar eso, Alejandro? Gracias. Bueno, pues ahora le cederíamos la palabra a la doctora Araceli Damián. Por favor, doctora. Bueno. Gracias, Alejandro. Bueno, ¿con qué mecanismos, con qué mecanismos están viviendo ahorita las personas que no reciben los apoyos? Pues la mayoría de ellos es saliendo a trabajar como pueden, préstamos familiares, asistencia social. El gobierno de la ciudad, por ejemplo, ha continuado brindando comidas. Se están sirviendo alrededor de 65,000 comidas diarias. Si contamos que pues ahorita en teoría pues no hay actividad, la gente no sale, pues es bastante importante. Están en economía informal y pasándola muy mal. Creo que estoy absolutamente de acuerdo en el tema de que si tuviéramos el ingreso ciudadano universal, otra historia estaríamos contando. Yo insisto en que la Ciudad de México ahora sí que le dio al clavo con Mi Beca para Empezar, porque también si no tuviéramos Mi Beca para Empezar, haber llegado a esas familias, darles apoyo, ahorita a su ingreso familiar hubiera sido una labor casi imposible. O sea, imagínense, ya en estos pocos días, o digamos al inicio de la pandemia, cuando se decide llegar a más de 1 millón de niños, 1.200.000, a casi 500,000 hogares, de un momento a otro era un proceso muy complejo, pero afortunadamente se tenía ese programa. Y en términos de las entidades federativas, pues no, bueno, nosotros sí tenemos los cálculos, por supuesto, ahí está la base de datos, la podríamos compartir ya el cálculo y subirlo a la página del Evalúa, eso nos lo llevamos como tarea, pero nosotros nos enfocamos a hacer el análisis a la Ciudad de México y tendríamos que, digamos, no tenemos ahí los programas, aunque la Ciudad de México es la que tiene más programas sociales, no tienen las entidades, no los conocemos a detalle, y no está el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, porque no tenemos cómo imputar ese programa, es muy difícil. Podríamos hacer un modelo y hacerlo al azar, pero bueno, eso como poniendo algunas restricciones de perfil socioeconómico de quienes lo pueden recibir, pero ese es el único que nos falta, ¿no? Que también podría ser importante en términos del ingreso de los hogares y que entonces a lo mejor
ese grupo de 18 años a 26 o 29 creo que entran, ¿no? En Jóvenes Construyendo el Futuro, tiene también un tope de edad. Podrían estar ahí algunos de ellos. Ahora, en una iniciativa, efectivamente yo presenté la iniciativa del Ingreso Ciudadano Universal que contemplaba a 20 años implementarla, y hablando así de precio, de costo y de, ¿no? O sea, si nosotros nos tardáramos en cubrir a la población total 20 años, yendo por quinquenios, que esa era mi propuesta, aunque pues se podría pasar a sexenios, dado las características del régimen político mexicano, en 20 años íbamos a llegar a un costo de 9.4% del Producto Interno Bruto, considerando un monto en 2016 de 1,780 pesos por persona al día. Teníamos dos propuestas, una que era como un poco más barata, en la que, por ejemplo, para los menores de 2 años proponíamos 800 pesos y después para los de 3 a 14 años 1,100 y para los de 15 y más 1,780. Esta no calculamos su costo, sería más barata, pero que lo hicimos un poco tratando de negociar para ver si se empezaba por algún lado. Y nuestra propuesta es empezar con los niños. Mi beca para empezar no puede asimilarse, no es equivalente ni al mínimo vital, ni a un ingreso ciudadano. Es un apoyo, digamos, estaría más en una cuestión como de protección social, pero no puede llamarse un ingreso vital. La propuesta sería no llegar a menos de 800 pesos o de 1,100. Entonces, sí requiere una reforma fiscal y sería precisamente entrar con los niños, y después habíamos hecho una cuestión ahí de localidades a nivel nacional, localidades pequeñas y grupos de edad, como para irlo controlando un poco el tema. Aquí en la ciudad se tendría que llegar ahorita yo creo que pues no sé si las finanzas nos los permiten en algún momento, pues ojalá que la jefa de gobierno se animara a inscribir o echar a andar un programa de protección a la primera infancia en donde pudiesen inscribirse menores de 5 años, menores de 6 años, que no estuvieran asistiendo a la escuela y que no estuvieran, por tanto, recibiendo mi beca para empezar, que es un poco como lo que se hizo con los adultos mayores. O sea, los adultos mayores iban a los centros de salud a registrarse. Aquí podrían ir también a centros de salud o bien podrían ir a las escuelas a registrarse. Y la otra es que, pues ojalá, también puede ser que tenemos que reforzar precisamente el tema de cuidados, y dentro de ese esquema de cuidados está toda la parte de primera infancia, que tendríamos que tener lugares en donde las personas, las familias, pudieran llevar a sus menores de 3 años también a instituciones públicas y que pudieran recibir además el apoyo de mi beca para empezar. Creo que eso tiene que ser muy importante. La evasión fiscal, el TEC de Monterrey hizo un estudio y era bastante conservador, y decía, por ejemplo, que había un 3% de evasión fiscal de la que ellos podían estimar. Yo creo que es mucho más, y si estamos hablando de un costo del 9.4% del Producto Interno Bruto, pues tampoco es mucho, porque como dice Pablo, nuestra economía ya da para más. El promedio de la OCDE es 35% en gasto de esta naturaleza de protección social, y en América Latina el promedio es 22%. Entonces, nosotros estamos todavía por debajo de esos promedios. O sea, quiere decir que sí tenemos una posibilidad de ampliar esa cobertura. Ahora, cuando el gobierno
actual tomó pues las riendas, lo que se gastaba entre el programa Oportunidades Prospera, como Progresa, no sé qué, más el programa de adultos mayores era tan solo el 0.6% del Producto Interno Bruto. Era muy poquito. Entonces, estuvimos por años con este programa que en realidad daba migajas. Ahorita ya se amplió el monto de lo que se da, se amplió la cobertura, pero tampoco, digo, así, yéndome como pues un poco arriesgada, 2% del Producto Interno Bruto, no creo que se esté gastando más, no tengo clara la idea. Pero estoy de acuerdo con que se necesita hacer una reforma fiscal. También estoy de acuerdo con el tema de las plusvalías que se tiene que retomar y creo que es un buen tema. Y creo que la sociedad, la clase media y la clase alta, tiene que estar consciente de la necesidad de protegernos como sociedad y que tenemos que pagar impuestos y que es mejor tener esos programas en donde la gente tenga cobertura a no tenerlos. Porque el tema del COVID es un tema que no sabemos cuándo vamos a terminar por un lado con esto y por el otro, no sabemos qué otra enfermedad nos vuelva a poner en una situación como la que tenemos ahorita. Entonces, estas cuestiones catastróficas, inesperadas, también con el medio ambiente, con el calentamiento global, con la automatización, o sea, estamos en un momento histórico en el que tenemos que cambiar la perspectiva de cómo hacer política social. Y creo que ahí está el tema de la conciencia de las clases altas y medias para proteger a todos. Y que todos nos volvamos una sociedad de clase media, aunque estemos un poquito más abajo, pero que todos tengamos algo. Yo lo dejaba ahí. Bueno, pues muchas gracias, doctora. Muchas gracias al maestro Pablo también. Bueno, pues por estas le damos las gracias a todos los compañeros que nos acompañaron en la conferencia. Les recordamos que vamos a subir en el Facebook la conferencia en nuestro canal, también en YouTube, y la presentación la vamos a subir también que hizo la doctora en el Evalúa, ¿no? En nuestra página. Y les agradecemos a todos su amabilidad por estar acompañarnos. Pues muchas gracias y damos por concluida la conferencia. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias, saludos. Buen día, saludos. Felicidades. Gracias, saludos. Buen día. Un abrazo. Gracias. Gracias, muy amable.